Aquí quedamos los dos, ¿bien? Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Por favor, me pueden confirmar si están escuchando audio. Por el chat lo pueden hacer, por favor. Ok, listo. Vale, perfecto, muy bien. Gracias, profe. Bueno, hoy nos encontramos acompañados de la profe Lady Vanessa, que también hace parte de la red de tutores del curso de Pensamiento Lógico Matemático. Y entonces, en esta oportunidad vamos a darle continuidad a lo que tiene que ver con el desarrollo del ejercicio 3 y 4 que se plantea en la guía que corresponde al curso de Pensamiento Lógico Matemático. ¿Listo? Entonces, eh, estoy compartiendo pantalla. Profe, sí, está viendo ya, ¿cierto? Listo. Vale. Ok, entonces, bueno, para recordar, es importante mencionar que esta tarea se termina el 29 de septiembre. Es así que es importante, mis estimados estudiantes, entregar los avances en el foro para que en efecto estos puedan ser realimentados y, por supuesto, digamos, puedan entregar un trabajo de calidad. Los docentes, pues digamos, en este caso, los tutores, que tienen que ver con la profe Lady Vanessa, la profe Ginés Marcela Bonilla y quienes habla el profe Ernesto, pues vamos a estar pendientes en el desarrollo o en la entrega de sus aportes en el foro. Creo que no hay problema en el que puedan entregar solamente un documento en donde hayan desarrollado los cuatro ejercicios. Estos se van a considerar como una entrega total y se consideran como los cuatro aportes que deben hacer. Y si los quieren hacer de manera individual, también no hay ningún problema. Bueno, ok. Entonces, hoy vamos a hablar de una temática muy interesante que son las leyes de inferencia. A ver, hablar de las leyes de inferencia en lógica matemática implica, de alguna manera, hacer un razonamiento de tipo deductivo. Resulta de que en matemáticas existen dos tipos de razonamiento y con regularidad se utiliza uno con más frecuencia, que es el tipo de razonamiento deductivo. El tipo de razonamiento deductivo es aquel que parte de una generalidad y se llega a una particularidad. En palabras, digamos, coloquiales, es como cuando uno utiliza algo que ya está demostrado, que axiomáticamente ya está preestablecido y se llega a una particularidad demostrada a partir de una generalidad. Entonces, como ustedes pueden ver ahí en pantalla, esas generalidades, ¿cierto? Esas leyes, pues tienen unos nombres específicos. Una de esas es el modus ponens, el modus tollens, el silogismo hipotético, el silogismo disyuntivo, el constructivo, la conjunción, exportación, simplificación, el silogismo destructivo, adición, importación y reducción al absurdo. Cada una de estas leyes permiten demostrar procesos o argumentos lógicos. En la tarea, digamos que en los primeros dos puntos nos dimos cuenta de que hay argumentos a partir de una identificación que puede ser en un lenguaje natural o puede ser en un lenguaje simbólico. Pero estos argumentos están constituidos a partir de proposiciones y esas proposiciones, digamos que en su conjunto, se determinan a partir de premisas. Aquí traemos a colación una definición un poco fácil de entender y es que la inferencia lógica es un proceso de obtención de una proposición a partir de una o más proposiciones dadas, para la cual se utilizan unas reglas llamadas reglas de inferencia. Les decía anteriormente, ¿no? Esas reglas de inferencia lo que permiten es demostrar si un argumento, en este caso, es válido o en su efecto no es válido. Ustedes pudieron darse cuenta que cuando se construyeron las tablas de verdad, habían tres tipologías de tablas, cuando eran tautológicas, cuando eran contingentes o cuando eran contradictorias. Las reglas de inferencia solamente me puede demostrar argumentos que sean tautológicos, es decir, argumentos donde sus tablas de verdad sean netamente verdaderas. Y en este caso, pues acá está un poco más amplias, que les pido muy amablemente le tomen pantallazo, ¿cierto? A esta presentación
puesto que esta será una herramienta importante, porque acá la idea no es memorizarnos las reglas, sino entenderlas para poder entonces aplicarlas, ¿no? Recordemos que estas reglas, todas estas reglas que están acá, son tautológicas, o sea, son totalmente verdaderas. Ahora, cuando estamos hablando del modus poniendo ponens, ¿a qué hacemos referencia? Dentro de un lenguaje natural es como decir afirmando afirmo. Entonces, hagamos un ejemplo aquí bien interesante, y es que si tenemos P, que es me alimento con muchos carbohidratos, y Q, me subo de peso. Entonces, si yo estoy utilizando el modus poniendo ponens, que es afirmando afirmo, entonces la premisa número 1 que me dice P, entonces Q, y la premisa número 2 que me dice Q, entonces obtengo a la conclusión Q. Entonces, póngale cuidado, muchachos. Esta traducción que se hace a partir de un lenguaje simbólico y se lleva a un lenguaje natural. Entonces, si yo digo P, entonces Q, vengo acá y lo reemplazo. En este caso, este es P, y en este caso, este es Q. El entonces es el conector lógico que establece la relación entre el antecedente, que viene siendo, si me alimento con muchos carbohidratos, entonces Q, me subiré de peso, ¿cierto? Ahora, la premisa número 2 que me dice, me alimento con muchos carbohidratos, por lo tanto, o en conclusión, me subo de peso. Por eso se dice que esta, ¿cierto? Ley de inferencia es afirmando afirmo, porque estoy afirmando algo que ya está establecido inicialmente en una premisa 1. Es decir, P entonces Q, que es, si tengo P, entonces Q. P es el antecedente, entonces Q. Y en una segunda premisa tengo a P, entonces puedo obtener a Q. Si yo lo leo ya de manera, digamos, corrida, dice, si me alimento con muchos carbohidratos, entonces me subiré de peso. Si me alimento con muchos carbohidratos, por lo tanto, y en conclusión, me subiré de peso. Esa es la aplicación de la ley de diferencia modus ponendo ponens. Ahora, si estoy hablando del modus tollendo tollens, que es básicamente negando niego, vamos a utilizar las mismas proposiciones. Me alimento con muchos carbohidratos, la proposición P. Q, me subo de peso. Entonces, si tengo P, entonces Q, y tengo la negación del consecuente, puedo obtener la negación del antecedente. ¿Eso cómo se ve reflejado en un lenguaje natural? De la siguiente manera. Si me alimento con muchos carbohidratos, entonces me subo de peso. Premisa 2. No me subo de peso. Por lo tanto, o en conclusión, no me alimento con muchos carbohidratos. ¿Ven? Entonces ahí se establece la coherencia en lo que tiene que ver con la negando niego, que es modus tollendo tollens. Y su abreviación es MTT. Es importante tener en cuenta ese aspecto porque con regularidad se suele confundir con el modus ponendo ponens. Y modus ponendo ponens es afirmando afirmo, y el modus tollendo tollens es negando niego. Ahora, si tengo el modus tollendo ponens, que es básicamente una combinación entre las dos leyes anteriormente expuestas. Es decir, si yo tengo P, estudio de manera presencial, y Q, estudio de manera virtual, si yo acá estoy viendo que la premisa número 1, recuerde que las premisas ya es una relación entre dos proposiciones dadas, entonces si tengo P o Q, y una premisa 2 que viene siendo la negación de P, entonces puedo obtener la afirmación de Q. En ese sentido, pues si lo llevamos y hacemos esa transposición en un lenguaje natural, mire que acá tenemos en un lenguaje simbólico, lo llamamos a un lenguaje natural, sería estudio de manera presencial o estudio de manera virtual. Premisa número 2, no estudio de manera presencial, por lo tanto, o en conclusión o en consecuencia, estudio de manera virtual. ¿Sí? Entonces, digamos que ese modus tollendo ponens es básicamente negando afirmo, y es que si tengo P o Q y tengo la negación de P, puedo obtener la afirmación de Q. Bueno, esta es una ley muy interesante que se llama el silogismo hipotético y su abreviación es SH. Esta está constituida por tres proposiciones importantes que hace que su estructura sea un poco entendible. Entonces, la proposición P, que me dice me levanto temprano, la proposición Q, voy al trabajo, y la proposición R, me pagan el salario. Si me dicen entonces que si tengo la premisa 1, que es P entonces Q,
Y la premisa número 2, que es Q, entonces R, por lo tanto, o en conclusión, sería P, entonces R. Si eso que acabo de mencionar en un lenguaje simbólico lo llevo a un lenguaje natural, quedaría de la siguiente manera. Si me levanto temprano, entonces voy al trabajo. Esa es la premisa número 1. La premisa número 2 es, si voy al trabajo, entonces me pagan el salario. Por lo tanto, o en conclusión, o en consecuencia, que es la conclusión como tal, si me levanto temprano, entonces me pagan el salario. En otras palabras, miren, esa ley se constituye a partir de dos premisas que tienen una relación de condicionalidad. Yo digo P, entonces Q, ¿cierto? Y si digo Q, entonces R. Entonces yo aquí en este caso puedo establecer lo siguiente. Es básicamente como cancelar el consecuente, ¿cierto? De la primera premisa y el antecedente de la segunda premisa. Y esto me va a dar, en conclusión, P, entonces R. Y esa sería la conclusión que tenemos aquí en la parte de abajo, que es, si me levanto temprano, entonces me pagan el salario. Y en este sentido, pues esta es una ley que se va a utilizar con mayor recurrencia, pues no quiere decir que vaya a ser la única, pero sí se va a utilizar mucho para los procesos de demostración o de razonamiento deductivo. Bueno, ahora, por favor, si van teniendo dudas, lo ideal es que vayan tomando nota y ya al finalizar el CIPAS, abrimos una sesión de preguntas para que podamos resolverlas en la menor brevedad posible. ¿Listo? Entonces, luego hablamos de la doble negación. ¿Sí? La doble negación. Si yo tengo entonces P, que dice a James Rodríguez le gusta el fútbol, y si niego esa proposición, eso me implicaría decir entonces que a James Rodríguez no le gusta el fútbol. Pero esa doble negación tiene una aplicación interesante en este caso, porque si yo tengo premisa 1P, que es a James Rodríguez le gusta el fútbol, si tengo la negación en una premisa número 2, la negación de P sería a James Rodríguez no le gusta el fútbol. Y si tengo la negación de P, sería como mencionar lo siguiente, en una premisa número 3. No es cierto que a James Rodríguez no le gusta el fútbol. Por lo tanto, y en conclusión, sería como a James Rodríguez le gusta el fútbol. Si ustedes se fijan, básicamente a partir de la doble negación yo puedo obtener una afirmación. Y en este caso es importante reconocer que la negación es un operador, ¿sí? Es la diferencia que existe entre un conector y un operador. La negación viene siendo una, ¿sí? Y el operador, pues viene siendo entonces la negación. Digamos, los conectores lógicos es el entonces, el y, el o, el sí, solo sí, ¿sí? Que es importantísimo tener en cuenta ese aspecto, puesto que eso permite que, digamos, al momento de crear el argumento sea un poco coherente y, por supuesto, digamos, tenga una coherencia y una cohesión al momento de llevarlo de un lenguaje simbólico a un lenguaje natural. Bueno, ahora, si tenemos la ley 6 de adjunción, ¿sí? Esta ley es muy fácil porque básicamente lo que me está diciendo es que si yo tengo dos proposiciones, por ejemplo, en el caso, la proposición P, que es hoy, es, bueno, acá digamos que sería como miércoles, ¿no? Pero digamos que hoy es lunes 18 de septiembre de 2024. Q, hay web conferencia del pensamiento lógico matemático, ¿sí? En ese sentido, pues la premisa 1, que es P, y la premisa 2, que es Q, básicamente por adjunción, que es la ley que me dice que si yo tengo dos proposiciones que están totalmente solas, yo puedo intersecarlas por el conector I. Y eso me quedaría como que hoy es lunes 18 de septiembre de 2024 y hay web conferencia de pensamiento lógico matemático. Este conector aquí es el que me dice si yo puedo unir, bueno, más que unir es intersecar dos ideas o dos proposiciones. En ese sentido, es importante reconocer que esas dos proposiciones pues tienen que ser una premisa enmarcada dentro de una situación que vayamos a demostrar. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, si tengo dos, lo que hago es nomás eh, intersecarlas por el conector y
La simplificación es básicamente lo contrario, ¿sí? La simplificación es lo contrario, porque si tengo dos proposiciones que están intersecadas por un i, pues básicamente si yo aplico la ley de la simplificación, es que puedo tener tanto a P y también puedo tener a Q ¿por qué? Por apartado, ¿no? Por aparte como tal. Entonces, en este caso, si yo tengo, por ejemplo, P y Q, puedo tener a P, que hoy es lunes 18 de septiembre, y también puedo tener a P, que es hoy es 18 de septiembre de 2024. ¿Listo? Y el otro es iWeb Conferencia de Pensamiento Lógico Matemático. Entonces, si tengo dos proposiciones que están unidas por el conector I, puedo extraer a cada una de ellas y ponerlas por separado por la ley de inferencia de simplificación. ¿Listo? Entonces, mis estimados estudiantes, digamos que en este sentido se ha hecho un recorrido, ¿cierto? De manera muy superficial de su aplicación, de cómo deberíamos entenderlas, de lo que significa, ¿cierto? Algunas de ellas o las que más vamos a utilizar, porque son muchas leyes, pero en efecto lo que se ha tratado es de reconocer lo que significa las leyes de inferencia que se van a utilizar en esta actividad. Bueno, ok, entonces nuevamente, estas leyes que están acá van a ser importantísimo que ustedes las tengan a la mano, es decir, que tienen un pantallazo, que si pueden sacar las impresas también es importante porque las vamos a utilizar mucho al momento de hacer procesos de demostración. Estas que están acá, digamos que son pues visualmente más amigables, pero digamos que tenemos otras acá que están más completas, ¿cierto? Y pues que, digamos, tiene diferentes casos que funcionan, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los casos de modos poniendo ponens o modos tolendo tollens, o el silogismo hipotético, el tolendo ponens, la doble negación, la adjunción, la simplificación, ley de adición, silogismo disyuntivo, simplificación disyuntiva, ley de absorción, leyes de Morgan, leyes conmutativas, asociativas, distributivas, de exportación y de contraposición. Estas que están acá en la parte de abajo, que tienen como esta equivalencia, pues digamos que no van a ser tan utilizadas porque básicamente lo que me está diciendo estas leyes que están ahí establecidas a partir de la 11 hasta la 16 son procesos de equivalencia. ¿Qué quiere decir el proceso de equivalencia? Que un lado de la ecuación o un lado de la expresión es exactamente igual al otro lado de la ecuación. Entonces, digamos, no vamos a hacer procesos de ese tipo, pero sí vamos a utilizar mucho de la primera a la novena, digamos, hasta la décima ley de absorción que está expuesta allí en pantalla. Bueno, entonces, ya teniendo en cuenta lo que les he acabado de compartir, vamos a mirar qué es lo que nos pide el ejercicio que nos está proponiendo la guía, ¿cierto? Entonces, lo primero que nos dice el ejercicio es que debemos deducir las premisas que están dentro del argumento, luego determinar la conclusión y por último definir la regla de inferencia que representa el lenguaje simbólico. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, nos dan este argumento. ¿Sí? Nos dan este argumento así, como lo ven ustedes acá, que nos dice P o Q y P entonces R y Q entonces R, por lo tanto R. Aquí en este caso, lo primero que nos están diciendo es deducir las premisas. Listo. Entonces, nosotros venimos acá y comenzamos a identificar las premisas. Cada una de las premisas están separadas por el conector I. Y recordemos que las premisas son ideas concretas, es decir, ideas que se desarrollan completamente. Entonces, donde termina el paréntesis, ahí hay una premisa. Donde comienza y termina, ahí hay una premisa. Entonces, eso quiere decir que esta sería una premisa número 1, ¿cierto? P entonces R es una premisa número 2. Q entonces R es una premisa número 3 y R viene siendo la conclusión, porque básicamente me están diciendo P o Q y P entonces R y Q entonces R, por lo tanto, o en conclusión, R. O sea, todo esto que está acá
es el antecedente y el consecuente viene siendo la conclusión. O sea, si pasa todo lo que está dentro de las premisas, quiere decir que la consecuencia es R o la conclusión. Entonces, lo que hacemos nosotros aquí es venir y comenzar a estudiar, digamos, ese argumento, ¿cierto? Lo primero que hay que hacer entonces aquí es comenzar a determinar, digamos, las premisas, ya las identificamos, como ustedes las pueden ver acá, ¿cierto? P o Q. Entonces, una cosa podríamos nosotros escribirla acá que es P o Q, ¿cierto? La premisa número 2, que es P, entonces R, ¿cierto? Luego, la siguiente, que es Q, entonces R. Y por lo tanto, la conclusión pues, viene siendo R, que esa hace parte, digamos, del punto número, bueno, el punto número 1 también que me dice, identifica las premisas, pero también identifica que la conclusión. Listo, muy bien. Entonces, hemos identificado en este caso la conclusión. Eso me permite tener un poco más de claridad frente a ese desarrollo. Listo. Entonces, ahora lo que sigue es determinar qué ley utilizamos o cuál es esa ley, ¿cierto? ¿Cuál es esa ley? Entonces comenzamos a hacer un recorrido con lo que ya sabemos. Nosotros sabemos que el modus ponendo ponens, pues básicamente es si tengo P, entonces Q, y si tengo a P, puedo obtener a Q. Entonces, como que no se adecua a la estructura que tenemos acá, que es P o Q, P entonces R, Q entonces R. No tiene la estructura, entonces la descartamos totalmente. O sea que el modus poniendo ponens no nos sirve para este ejercicio. Ahora, si tenemos el modus tollendo tollens, que es básicamente si tengo P entonces Q y tengo la negación del consecuente, puedo tener la negación del antecedente. Efectivamente, si hago la comparación, quiere decir que además de eso estoy utilizando tres premisas y aquí estoy utilizando dos, lo que implica entonces decir que el modus tollendo tollens tampoco nos está sirviendo para ejercicio de demostración. Ah, pero bueno, tenemos dos leyes adicionales que es el silogismo disyuntivo y la simplificación disyuntiva. Entonces, si ponemos cuidado acá, pues básicamente me dice lo siguiente. Si tengo P o Q como premisa número 1, ¿cierto? Y si tengo premisa número 2, P entonces R. Y si tengo premisa número 3, Q entonces S, tengo como consecuencia o conclusión, en este caso, R o S. Pero si nos devolvemos un poco, mire que la conclusión nos da solamente una proposición. O sea que en efecto, esta ley del silogismo disyuntivo la descartamos totalmente porque la conclusión está basada en una unión, bueno, en este caso, unido por un conector O. Pero si nos remitimos a la simplificación disyuntiva, ¿cierto? Que básicamente es casi la misma estructura del silogismo disyuntivo, solo que la conclusión, en este caso, sí viene siendo solamente una proposición. Eso quiere decir entonces que sí establece esa coherencia. Pero ¿qué significa hacer aplicación de esta ley de simplificación disyuntiva? Sería, lo primero es la premisa número 1, que está dada acá, la premisa número 2 y la premisa número 3 y la conclusión. Entonces dice así, los niños con desnutrición tienen dificultades en su crecimiento o viene siendo este conector O que está acá, ¿cierto? O tienen problemas de desarrollo cognitivo, que viene siendo Q. Ok. Luego, si los niños con desnutrición tienen dificultades en su crecimiento, entonces, que es el conector que está acá expuesto, ¿cierto? Entonces tendrán efectos graves de salud. Y la premisa número 3 nos dice, si los niños tienen problemas de desarrollo cognitivo, entonces tendrán efectos graves de salud. Por lo tanto, o en conclusión o en consecuencia, la respuesta sería, los niños tendrán efectos graves de salud. Eso quiere decir que efectivamente esta ley, si nos vamos acá y nos remitimos, efectivamente nos va a servir
porque aquí la conclusión nos da solamente una proposición y básicamente nos da el consecuente de la premisa número 2 y el consecuente de la premisa número 3. Entonces, eso quiere decir que efectivamente la que debemos poner acá como ley utilizada viene siendo la simplificación disyuntiva. Y con eso entonces estaríamos cumpliendo, ¿cierto? Con eso estaríamos cumpliendo lo que es la estructura del ejercicio número 3. Pero aquí vamos a hacer, digamos, vamos a tratar de identificar de manera inmediata ese ejercicio porque les decía yo cuando estaba explicando las leyes que hay una importantísima allí que se utiliza con mayor recurrencia. Entonces, mire que aquí, pues básicamente tenemos un argumento, ¿cierto? Esto que está acá es el antecedente completo y el consecuente viene siendo P, entonces R. Yo identifico acá que la premisa número 1 es P, entonces Q. La premisa número 2 es Q, entonces R. Y esta sería la ¿qué? La conclusión. ¿Listo? La conclusión. En ese sentido, entonces, lo que hago yo es ubicar estas premisas donde nos está diciendo en el recuadro y lo que hago es decir es P, entonces Q, ¿cierto? P, entonces Q. Y la premisa número 2, que es Q, entonces R. P, entonces Q, Q, entonces R. En conclusión, P, entonces R. Entonces, vamos a traer a colación una de las leyes que les ponía yo de manifiesto allí, que decía que si tenía P, entonces Q, ¿cierto? Y si tenía Q, entonces R, esta sería P, entonces R. A ver, ¿quién me dice qué ley de inferencia es esta? La mencioné como 2 veces, 3 veces. P1, P2. ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama esta ley? Implicación disyuntiva. No. ¿Cuál fue una de las últimas leyes que estuve explicando? A ver. Profe, creo que ese es silogismo hipotético. Exacto. A esa ley se le determina como el silogismo hipotético. ¿Por qué? Porque básicamente si tengo la premisa 1 que dice que si es P, entonces Q, y si tengo la premisa número 2 que es Q, entonces R, puedo tener la conclusión que es P, entonces R. Yo les decía, podemos eliminar el consecuente de la primera premisa y el antecedente de la segunda, y puedo tener como conclusión el antecedente de la primera y el consecuente de la segunda. Y a eso se le llama el silogismo hipotético. Y su, digamos, determinación en este caso sería SH, ¿sí? SH. Entonces, acá se le determina como el silogismo, en este caso, le vamos a determinar acá, vamos a ver, vamos a decir que este es el silogismo hipotético. SH o se lo pueden escribir, silogismo hipotético. ¿Listo? Listo, muy bien. Ok, bueno, vamos a hacer un ejercicio aquí, a ver si ustedes entendieron cómo desarrollarlo. ¿Listo? Vamos a ver. ¿Cuál sería la proposición número 1? ¿Quién me dice? P, entonces Q. Eso, no, pero mira que acá hay algo particular y es que hay una negación, ¿no? Entonces sería negación de P, entonces Q. No hay que dejar nada por fuera. ¿Listo? La premisa número 2, ¿cuál sería? Q, entonces menos R. ¿Listo? Muy bien. Q, entonces negación de R. Excelente. ¿Y cuál sería la conclusión? La Negación conclusión P, sería entonces negación R. Eso. Muy bien. Entonces, en este caso, ¿qué ley de inferencia estamos trabajando ahí? ¿Cómo? Estamos Silogismo trabajando hipotético, nuevamente, silo- teacher.
Exacto, silogismo hipotético, muy bien. Recuerde que podemos eliminar estas dos proposiciones y esto nos quedaría como la conclusión. Por lo tanto, estaríamos hablando de un silogismo, ¿cierto? Hipotético. Muy bien, excelente. Bueno, eso quiere decir entonces que sí sirvió la explicación. Igual, pues digamos, es importante que ustedes hagan el ejercicio de ver todos los recursos que se han compartido, por lo menos para el desarrollo de este ejercicio, y con eso entonces ya pueden fortalecer todo lo que tenga que ver con el desarrollo del ejercicio número 3. ¿Listo? Entonces, en Hola, este profe. caso, sí, Sí, profe, perdón ahí la interrupción. sí, Es que tengo una duda. ok, dale. Digamos que ahí en ese ejemplo que tenemos ahí, Ujú. ¿qué hubiera pasado si, digamos, hubiera habido una doble negación? ¿En qué parte? Por ejemplo, digamos que en la conclusión, en vez de decir negación P, entonces doble negación R. O sea, que fuese así, negación de P, entonces negación de R. Sí, ¿Sí? señor. Bueno, pues resulta que si ese caso se da, quiere decir que esa ley no está definida, porque digamos que por definición se tiene que cumplir la estructura del silogismo hipotético, ¿no? Se tiene que cumplir sí o sí. O sea, dejaría de ser una ¿qué? Una tautología. Recuerden que el silogismo hipotético, siendo una ley, ¿cierto? Yo les decía, si son leyes, digamos, ya por definición, esas leyes son tautologías. Y ustedes saben que las tautologías son totalmente verdaderas. Si se llegase a presentar, por ejemplo, vamos a escribirlo así tal cual como lo está proponiendo el compañero, que sería negación de P, entonces Q, ¿cierto? Y premisa número 2, Q, entonces negación de R. Conclusión sería negación de P, entonces negación de R. ¿Eso qué quiere decir? Que esta ley, ¿cierto? No es una tautología. ¿Listo? No es una tautología. Y si no es una tautología, ¿qué podemos decir de ello? Pues que no es demostrable. O sea, no es válida. No es válida. ¿Listo? O sea, la estructura sí o sí se tiene que, digamos, de alguna manera cumplir. Si no se cumple, quiere decir que no es válida, no es demostrable y por lo tanto puede ser o hasta una contradicción o puede ser una contingencia. ¿Listo? Profe, una pregunta. No sé, tengo una duda. Hágale, ¿No se tranquilo. podría de alguna manera, digamos, que alguna ley que las, digamos así, que las simplifique? O sea, que las tache de un solo y que positivo o se pueda multiplicar o algo así, o ya literalmente queda doble negación. Mm, digamos que es que, digamos, tratar de hacer ajustes de ese tipo no es tan simple, porque, como les decía, son leyes que ya están definidas. O sea, son leyes que ya han tenido un proceso de demostración y que se llegó a esa conclusión, ¿sí? Se llegó sí o sí a esa conclusión y se considera dentro de las matemáticas, pilas, como como algo axiomático que no tiene una contradicción hasta el momento, ¿sí? Entonces, que yo, por ejemplo, yo sé que en efecto, si yo digo negación de P, entonces negación de R, pues básicamente esto prácticamente se puede reescribir, o sea, esto que está acá se puede reescribir como negación de P, entonces R. Y si esto me queda así, pues resulta de que si yo utilizo la estructura del silogismo hipotético, pues no me va a dar, porque realmente la respuesta es negación de P, entonces negación de R. No es negación de P, entonces R. ¿Sí? ¿Sí? Sí, señor. Al no ser, al no ser que dentro de la estructura estuviese así. Póngale cuidado. Negación de P, entonces
Q. ¿Listo? Y sería Q, entonces, negación de R, por lo tanto, sería negación de P, entonces, negación de R. Ahí se conserva ¿qué? ¿El silogismo qué? Perdón. ¿Qué se conserva ahí? El silogismo hipotético. Claro. Porque ahí sí me da la estructura. ¿Sí? Ahí sí me da la estructura. ¿Comprendido hasta ahí? Qué pena, tengo una pregunta. Ajá. Si en este caso, utilizaríamos la conjunción en vez de del condicional, La mitad usaban la mitad de la. ¿Cómo así? o sea, en vez del condicional, entonces utilizaríamos la conjunción. Sí. Pues digamos que es ¿Sí que me hago entender? sí, 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 sí. A ver, el proponer, por ejemplo, ejercicios así de manera como abierta no es posible. O sea, si yo digo entonces que si tengo Ay, ¿qué P pasó? o Q, entonces negación de R, esto no existe. O puede ser una contingencia o puede ser una contradicción. O sea, realmente el ejercicio constituye, es básicamente demostrar o identificar qué tipo de ley está allí inmersa, ¿sí? O sea, tengan la certeza, ¿sí? Tengan la certeza de que ese ejercicio que está allí representa una ley que ya está definida, ¿sí? No les va a aparecer, digamos, como otra ley que haya aparecido así como por obra y gracia. Eso es imposible, porque los ejercicios están planificados básicamente para identificar la tipología de ley que se identifica y, por supuesto, se determina a partir de la conclusión y se relaciona con las leyes de inferencia que ya las hemos explicado. ¿Listo? En el caso que, en el que puede aparecer así es en el ejercicio número 4, que es básicamente lo siguiente. Pilas. Lo que hay que hacer acá es, primero que todo, es definir las proposiciones simples, ¿sí? ¿A partir de qué? De un argumento que nos están dando allí simbólicamente. Identificar esas proposiciones simples. Esas proposiciones simples tienen que ser construcción única y exclusivamente de ustedes, ¿sí? No es que la vayan a buscar, pues, en chat o que pueda, en este caso, como... eh, buscarlas en internet y que las encontré, entonces las voy a poner, no. En la medida de las posibilidades que esas proposiciones sean construcciones de ustedes, que sean enmarcadas dentro de su contexto, que si tú estás estudiando ingeniería de sistemas, pues que sea en el marco de la ingeniería de sistemas, que si eres contadora o administradora, o si eres o estás estudiando pedagogía infantil, o cualquier programa que esté enmarcada dentro de su contexto de desarrollo, ¿sí? Segundo, es reemplazar esas variables expresadas simbólicamente y llevarlas a un lenguaje natural, que es básicamente lo que hicimos en el primer ejercicio. Simplemente que en el primer ejercicio ya no las daban, ahora nosotros las vamos a construir, ¿cierto? Ya cada uno construye sus expresiones o proposiciones. Y por último, es completar la tabla de demostración de validez de argumentos. Entonces, ya teniendo en cuenta esos tres requerimientos, eso es importante, muchachos. O sea, no nos remitamos de una vez al ejercicio, remitámonos a los requerimientos que nos están pidiendo y ahí sí nos vamos a desarrollar el ejercicio. ¿Listo? Entonces, digamos que nos dieron este argumento, ¿sí? Este argumento que están viendo acá en pantalla, que nos dice P, entonces negación de Q y P, entonces R, entonces Q. Y P, entonces R, por lo tanto, o en conclusión, negación de P o R. Miren que hay un nivel jerárquico en estas expresiones, ¿sí? Si ustedes se fijan, miren que aquí hay un corchete y acá hay un corchete.
Acá también hay un corchete y acá hay otro corchete. Quiere decir que esta sería una proposición 1. La proposición P o R, entonces Q, sería la proposición 2. Y la proposición 3 sería P y R. ¿Sí? La proposición 3. Y la conclusión sería la negación de P o R. Bueno, entonces yo creé unas proposiciones que básicamente también están en el anexo. Y ustedes lo tienen, ¿cierto? Y básicamente nos dice lo siguiente. La proposición P es Camila es estudiante de psicología en la UNAD. La proposición Q, Camila participa oportunamente en el foro de interacción del entorno de aprendizaje. Y la proposición R es Camila aprueba sus cursos matriculados en la UNAD. Si ustedes se fijan, ya de alguna manera cuando hicimos la explicación del ejercicio 1 y 2, les enseñé cómo identificar cuántas proposiciones hay dentro de un argumento. En este caso, nos damos cuenta que hay 3, ¿cierto? Que es P, Q, R. Que la negación de Q no quiere decir que sea otra proposición, sino que me está negando la proposición. No quiere decir que sea una proposición adicional, ¿sí? Entonces, luego nos procedemos a ¿qué? A hacer el lenguaje natural. Entonces comenzamos. Identificamos la proposición P y nos venimos aquí, identificamos las proposiciones P. Todo lo que está en amarillito viene siendo la proposición P, que es Camila estudia, es estudiante de psicología en la UNAD. Y se mira que está en 4 partes del argumento, ¿sí? Construido. Luego, identificamos la proposición Q, que es la que está subrayada con verde. Entonces venimos acá y nos encontramos que esa proposición está enmarcada en 2 partes del argumento. Después del entonces de la primera y después del entonces de la tercera, bueno, de la cuarta más o menos. Ok. Y luego la última, que es Camila aprueba sus cursos matriculados en la UNAD. Básicamente, esta se ve reflejada en una, ¿cierto? Acá, en una, en 2, ¿cierto? En 2 y en 3 partes se ve reflejado esa proposición R. Y así es como ustedes identifican a partir de ese argumento, porque básicamente ya al haber construido con las proposiciones que ustedes definieron, esas proposiciones, o en este caso, hacer esa construcción o hacer esa transposición de ese lenguaje simbólico a ese lenguaje natural, ¿sí? Con esas proposiciones ya definidas por ustedes. Y ya después lo que nos dice es, hagamos la demostración o completemos esta tablita. Entonces vamos a hacer paso a paso. Como nosotros ya sabemos que esta es la proposición 1, que esta es la proposición 2 y que esta es la proposición 3 y que a esto es donde tenemos que llegar, ¿no? Entonces nos dice, hay una proposición 4 que está acá, a mano derecha, está la proposición 5, está la proposición 6 y está la proposición 7. Esas proposiciones son netamente verdaderas. Donde va a estar la complejidad, ¿cierto? Donde va a estar la complejidad es en la ley aplicada y en las premisas usadas. ¿Y qué es lo que tienen que hacer ustedes? Pues identificar si es correcto o incorrecto, ponerlo aquí en este espacio, ¿sí? Ponerlo aquí en este espacio y justificar por qué razón. Justificar por qué razón creen ustedes que es correcto y por qué razón es incorrecto. Entonces, obviamente allí tienen que tener a la mano estas leyes de inferencia. O esas o las que le mostré que están un poquito más completas, pero ambas van a funcionar. ¿Listo? Entonces, según el ejercicio, nos están diciendo, a ver, que utilizaron el modus tollendo ponens con las premisas 2 y 3. Entonces nos venimos acá y nos identificamos. ¿Cuál es la premisa 2? A esta. ¿Y cuál es la premisa 3? Esta. Entonces, si yo digo P o R, ¿cierto? Entonces, Q es a la premisa 2. Y si tengo la premisa 3, que es P o R, y según supuestamente me dice que utilizaron el modus tollendo ponens. Y si yo me vengo aquí, ¿cierto? A mirar el modus tollendo,
efectivamente quiere decir que la conclusión, en este caso, no estaría dada, ¿cierto? No estaría dada, espera un momento, corro esto acá, sino porque es incorrecta, porque en este caso no es modus tollendo ponens, sino que es modus ponendo ponens. El modus ponendo ponens me dice que si tengo P o R, entonces Q, y si tengo el antecedente, puedo obtener, en este caso, el consecuente, perdón. Puedo obtener el consecuente, que es Q. Premisa 1, premisa 2 y conclusión. Si ustedes se fijan, aquí nos habían puesto que se estaba utilizando el modus tollendo tollens, que básicamente nos dice que la que tenemos acá, mira, que nos dice que P entonces Q, y si tengo la negación de Q, entonces puedo tener la negación de P, pero en efecto no hay ninguna negación. Entonces quiere decir que está mal utilizada, ¿cierto? La ley. Y por lo tanto decimos que es incorrecta y que realmente la ley correcta que se utiliza es, entre la premisa 2 y la premisa 3, es el modus ponens, que es básicamente la primera que está acá. ¿Listo? Que es la que ya les puse aquí de manifiesto, que es que si tengo P o R, entonces Q, y si tengo P o R, entonces puedo obtener a Q. ¿Comprendido hasta ahí? Bueno, luego nos dice, a ver, encontraron la premisa 5 y utilizaron el modus tollendo tollens con la premisa número 1, ¿cierto? Con la premisa número 1 que nos dice que es P, entonces negación de Q, ¿cierto? Y con la premisa número 4. ¿Cuál fue la premisa número 4? Q. Porque la encontramos ya, mira, acá está, la premisa número 4. Premisa número 1 y la premisa número 4. Y nos dicen que utilizaron el modus tollendo tollens. Si utilizaron el modus tollendo tollens, que nos dice que es P, entonces Q. Y que si tengo la negación, en este caso, del consecuente, puedo tener la negación del antecedente. Bueno, pues aquí nos dice lo siguiente. Si tengo P, entonces Q. Perdón, P, entonces negación de Q. Y si tengo la afirmación del consecuente, en este caso, puedo obtener la negación del antecedente. O sea, ¿qué quiere decir? Que es correcto. ¿Por qué? Porque se puede utilizar el modus tollendo tollens, que básicamente, según la estructura, se debe conservar que si tengo P, entonces Q, y si tengo la negación de Q, puedo tener la negación de P. Y acá tengo, si tengo P, entonces negación de Q, y tengo la afirmación de Q, entonces puedo tener la negación de P. Lo importante es que algunas de las dos que están allí sean negadas, ¿sí? Que sean negadas. ¿Para qué? Para que se pueda utilizar, en este caso, el modus tollendo tollens. Entonces, ustedes van a escribir aquí, pues correcto, ¿cierto? Y su argumento es básicamente que en la premisa 1 y en la premisa 4 es correcto utilizar la ley de inferencia modus tollendo tollens. Ok. Hasta ahí, digamos que hemos hecho o hemos encontrado lo que viene siendo la premisa número 5. Ok. Luego, nos dicen, ¿cómo hicieron para encontrar la premisa número 6, que es R? Entonces, ¿cómo así que utilizaron la premisa número 3? Con simplificación. Entonces nos venimos aquí, ¿cierto? Simplificación, claro. Mire, acá está. ¿Qué nos dice? Recuerden que esa la expliqué al principio, que nos dice que si tenemos una premisa, ¿cierto? Que si tengo P o R, entonces puedo tener como conclusión a P, o que si tengo P y R, puedo tener como conclusión a R. O sea, puedo extraer a cada una de ellas por separado. Entonces, básicamente nos están diciendo, a ver, se utilizó simplificación con la premisa 3. Efectivamente, se extrajo a R por simplificación. Eso quiere decir que es correcto. Y que solo es la conjunción o simplificación de P, y pues para obtener esa proposición, bueno, esa premisa número 6. ¿Listo?
Ok, y ya vamos a llegar entonces al final. Nos están diciendo, a ver, negación de P o R. ¿Cómo así que negación de P o R? Pues entonces lo que acá se hace es básicamente que si yo tengo, por ejemplo, entre la premisa 5 y la premisa 6, ¿cierto? Entre la premisa 5 que viene siendo P5, que es negación de P, y la premisa 6, que viene siendo R, entonces yo puedo sumarle a negación de P, ¿cierto? ¿No? Yo puedo sumarle, en este caso, a negación de P, ¿quién? R. ¿Por quién? Por simplificación, perdón, por adición. ¿Listo? Por adición. Y por adición, entonces yo puedo obtener lo que viene siendo la conclusión del argumento. Y por lo tanto, entonces digo que es correcto afirmar, ¿cierto? Que si tenemos dos premisas como P5 y P6, se puede aplicar la ley de adjunción. Y con eso entonces decimos que llegamos a la conclusión. Lo único que sí les voy a decir, muchachos, es que las premisas son totalmente ciertas, ¿sí? Son totalmente ciertas. ¿Dónde ustedes van a encontrar quizás algunos errores? En la ley de aplicada o en las premisas relacionadas. Con eso ustedes tienen que tener a la mano lo que son estas leyes que están expuestas aquí o las que ya les suministré con anterioridad, ¿cierto? O las que están en los recursos para que ustedes puedan hacer uso de ellas y puedan darle tanto esa comprensión en relación a si es correcto o incorrecto y esa justificación a partir de las proposiciones dadas allí en mención. Entonces, con eso, digamos, pues terminamos de la explicación del ejercicio número 4. Traigo aquí como una especie de aplicación del ejercicio donde se hace una transposición de un lenguaje simbólico a lo natural, ¿cierto? Definiéndolas. Por ejemplo, P, existe acceso a la educación pública gratuita. Q, existe acceso a recursos tecnológicos educativos. La L, que es la calidad de educación mejora con el tiempo. Si yo llevo esas proposiciones en lenguaje natural, en lenguaje simbólico que están a parte de arriba, como proposiciones a un lenguaje natural, entonces lo que voy a decir es lo siguiente. Si existe acceso a la educación pública gratuita, entonces existe acceso a recursos tecnológicos educativos. Y si existe acceso a recursos tecnológicos educativos, entonces la calidad de la educación mejora con el tiempo. Y, y la calidad de educación no mejora con el tiempo, por lo tanto, no existe acceso a la educación pública gratuita. Y con eso, entonces, ya hemos hecho esa transposición que es tan importante, teniendo en cuenta tanto el lenguaje simbólico como las proposiciones y llevarlo a un lenguaje natural. Y listo. Les decía, ¿no? Un argumento, ¿cierto? Un argumento que viene siendo, en este caso, tautológico, ¿cierto? Solamente, a ver, solamente los argumentos, para que lo tengan en cuenta, solamente los argumentos que son tautológicos pueden ser demostrados, ¿sí? Solamente los argumentos que son tautológicos. En otras palabras, solamente los argumentos que son verdaderos pueden ser demostrados. Los que son contingentes o los que son contradicciones, no es posible. No es posible demostrarlos, puesto que, digamos, carece de argumentos o de premisas para poder ser demostrados previamente. Entonces, ya con eso, muchachos, por ejemplo, puede darse un caso como esto, ¿no? Si esto es una tautología, quiere decir que es demostrado, ¿sí? Si es una tautología, se puede demostrar. Entonces, resulta de que yo tengo este argumento porque yo ya sé que en este caso, esa sería la premisa 1, esa sería la premisa número 2 y esa sería la premisa número 3. Esta sería la conclusión, ¿cierto? Y mire que acá las definimos, premisa 1, premisa 2 y ya llegamos aquí a la premisa 8, que viene siendo la conclusión. Pero ¿cómo o qué ley, digamos, de alguna manera utilizamos aquí, utilizamos aquí, utilizamos aquí, utilizamos aquí y aquí y qué premisas tuvimos que utilizar para llegar a esa conclusión? Entonces, lo que hacemos es decir, bueno,
Si tengo la premisa 1 y la premisa número 2, que es P entonces Q, y tengo Q entonces R, puedo obtener ¿a qué? Por silogismo hipotético, P entonces R. ¿Sí? Luego, si tengo P4, que es esta que encontramos, ¿cierto? Y tengo la premisa número 3, que es esta que está en la parte de arriba, y la relaciono utilizando el modus tollendo tollens, puedo llegar a negación de P. ¿Sí? Puedo llegar a negación de P. Luego entonces, si relaciono, mire que tengo que llegar a negación de Q. Si tengo Q entonces R, que viene siendo la premisa número 2, que es esta que está acá, y puedo utilizar la premisa número 3, puedo obtener entonces en este caso, por modus tollendo tollens, en ese caso, la premisa número 6. Luego, una de las leyes más fáciles que viene siendo que si tengo dos proposiciones sueltas, en este caso la premisa número 5 y la premisa número 6, puedo utilizar ¿qué? La ley de adjunción, ¿cierto? Que básicamente me dice que si tengo dos proposiciones así suelticas, entonces yo puedo intersecarlas y eso lo puedo, digamos, demostrar acá en la premisa número 7. Y ahora solamente necesito llegar a la premisa número 8. Entonces, ya con experticia, porque esto no se logra de la noche a la mañana, pero sí haciendo ejercicios. En este caso, si tengo negación de P o, perdón, negación de P y negación de Q, entonces por adición de una proposición, pues puedo obtener la conclusión. Y con eso entonces hacemos un proceso de demostración. Listo, muchachos. Con eso entonces, digamos que damos por finalizado el encuentro del día de hoy. Les recomiendo, por favor, muy amablemente, ¿cierto? Esta cuestión. La honestidad es el primer capítulo del libro de la sabiduría. Es decir, por favor, nada de copiarse las proposiciones entre ustedes o porque las encontré en internet. Porque resulta que esta tarea tiene una revisión por Turnitin. Y si ese, digamos, va a haber un grado de similitud bastante elevado, puede ser porque algunas de las estructuras se conservan, ¿sí? Algunas expresiones y simbologías, pero si en el argumento se evidencia que es un argumento que ya ha sido trabajado o por un compañero, ¿sí? O lo has traído de la red, pues ahí se va a evidenciar y entonces el trabajo puede ser, digamos, en este caso, no considerado, ¿sí? Y Y en este caso, pues, digamos, eso puede ser pues, poco beneficioso para ustedes que de seguro quieren liberar este curso, que es, digamos, muy interesante, por supuesto, para que lo aprueben. Listo, muchachos. Entonces, no sé si tengan alguna duda al respecto. Les Hola, agradezco mucho. tutor. Sí, Tengo por ¿quién? acá, sí, una duda. Mónica. Hágale, Mónica. Sí, Ujú. señor. Esto, sino que quisiera, si usted me explicara del ejercicio 3 cómo utilizar el simulador, porque en la guía me exigen que debo utilizar el simulador para el ejercicio 3. Claro, claro, claro. Claro, con todo gusto. Espera un momento, entonces. Aquí yo le pongo acá, espera un momento. Bueno, señor. Hay dos simuladores, ¿no? A mí me gustan ambos, Sí, señor. sin embargo, digamos que por comodidad, o sea, estructuralmente o sea, visualmente es mejor. Está, está este, ah, está este, que es el del patico, y está este que está acá. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejercicio interesante aquí. Vamos a traer, vamos a mirar, por ejemplo, bueno, vamos a hacer el ejercicio que está en la parte el 3, ¿cierto? A ver, aquí. Listo, miremos este, ¿no? Entonces vamos a correrlo un poquito acá para poderlo visualizar. Y acá también le vamos, entonces, a ver, listo. Entonces, este enlace, pues obviamente yo ahorita se lo comparto por aquí por el chat, son dos enlaces. Y
pues en ese sentido lo único que vamos a hacer es solamente reemplazar esos valores. O sea, no tiene ciencia, digamos, hacerlo. A ver, acá. Listo. Entonces está acá. Ok, entonces acá donde dice expresión, vamos a escribir tal cual como está la expresión acá. ¿Listo? Entonces decimos entre paréntesis, en el computador ponemos entre paréntesis, P, y acá donde dice entonces, vea, esta partecita acá. Lo que pasa es que este simulador está relacionado con álgebra booleana, pero digamos que ustedes se van a fijar en los primeros símbolos que están en la parte de arriba. No se vayan a fijar en los demás, solamente en los que están en la parte de arriba, ¿listo? O sea, en la parte de arriba del botoncito, no de los que están solamente en la parte de arriba, porque pues hay varios. Sin embargo, aquí, pues, esta es la negación, este es el i, este es el o, ¿cierto? Este es el entonces, y por aquí está el bicondicional, vea, por acá. Entonces, vamos a decir entonces aquí que sería entonces Q, Q, y cerramos. Luego nos dice y, ¿cierto? Abrimos otra vez paréntesis y decimos Q, entonces, acá, R, y cerramos. ¿Listo? Luego nos dice, pongan un entonces, abrimos paréntesis y decimos entonces P y ponemos entonces R. Listo. ¿Vale? ¿Comprendidos ahí? Y le damos, en ese caso, calcular. Y nos venimos acá en la parte de abajo y efectivamente es una ¿qué? ¿Cómo se le llaman cuando todos son verdaderos? ¿Cómo se le llama? Tautología. Tautología. Es una Tautología. tautología. O sea que, ¿qué quiere decir? Que nosotros efectivamente hicimos bien el proceso porque dijimos que este era un silogismo hipotético y que es una ley que ya está demostrada, por lo tanto es una tautología, ¿sí? Si utilizan este, si quieren utilizar este, lo pueden hacer también, ¿sí? En este caso, abren paréntesis, escriben tal cual aquí, que es P, ¿cierto? Entonces, Q, cierran, luego le dan I, que está por aquí, I, abre paréntesis nuevamente y sería Q, entonces, ¿cierto? R, cierran, luego le dicen entonces, abren nuevamente paréntesis, que es P, entonces, R, cierran y luego le dan acá en este patico. Tan. Y efectivamente ve. T, que significa verdad, y F, que es falso. Por lo tanto, acá también nos da que es una tautología. Solo que visualmente, a mi parecer, pero si ustedes quieren utilizar esto, lo pueden hacer. Pero a mí visualmente me gusta más esta tablita, ¿sí? Es más, digamos, es más armoniosa frente a lo que realmente uno ve en el ejercicio, ¿no? Pero pues esa también es válida, ¿sí? Esa también es válida. Bueno, muchachos. ¿Qué otra pregunta si las tienen? Por favor, Bueno, por mi parte eso era todo. Muchas gracias. ¿vale? Ya les voy a compartir acá los enlaces para que puedan hacer el ejercicio sin ningún problema. A ver, ahí lo acabé de compartir los dos. Bueno, muchachos, en ese orden entonces espero pues puedan desarrollar lo que les dije iniciando el CIPAS es que em, hagan los aportes para que puedan ser realimentados por parte del tutor. Es importantísimo que hagamos ese ejercicio porque recuerden que faltando 3 días ya no se realimenta. Entonces, ustedes pues tienen la posibilidad todavía de poder hacer sus aportes y con eso entonces que puedan ser alimentados. Sí, Daniel. Profe, que disculpe, ¿esto será que puedo enviarlas si tiene las imágenes de la ley de diferencias que tiene su merced? Sí, claro, 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 con todo gusto. Espera un momentico por acá, ya te comparto. A ver.
Igual, recuerden que ustedes tienen todos sus recursos ya en un Padlet que se ha compartido por los grupos y todo ese tema, pero igual yo se las estoy compartiendo ahí para que las tengan a la mano. ¿Listo? Bueno, Sí, profe, sino que es que como que la nota un poco más completa que las otras que he mirado. bueno, perfecto. Me parece bien. Bueno, ok, entonces en ese orden, muchachos, espero tengan una excelente noche. No olviden, por favor, entrar al campus y seleccionar que asistieron al CIPAS, ¿no? Porque pues eso sirve para la trazabilidad de que ustedes pues participaron de ese ejercicio. Nuevamente agradecerles por la asistencia, cuídense mucho y estamos en contacto, ¿vale? Chao, chao.